¿Quién no alguna vez en su vida ha llamado al Telepizza y le ha pedido una pizza de lo que sea o cualquier mierda que vendan en el Telepizza? ¿Quién no lo ha hecho? ¿No? Yo lo he hecho bastantes veces, la verdad. Y oye, están muy buenas, están muy, muy bien. Por el tema precio, calidad-precio, están bastante bien. Pues hoy vamos a ver, de nuestro amigo Remember, la decadencia de una marca mítica, Telepizza. Vamos a verlo. Bueno, Telepizza, la decadencia de una marca mítica. Pero yo lo leí mal porque soy así de retrasadito. Así que vamos a verlo. Ya está puesto en 1,25. Ahora solo queda escuchar y verlo. Y ya. Vamos a bajar el volumen porque si no esto está muy alto. Perfecto. Hubo un tiempo en España en el que pedir a Telepizza no era solo pedir comida. Era un sábado por la noche, un folleto en el buzón, un teléfono fijo y 30 minutos después una moto roja aparecía en la puerta de tu casa. No te imaginas todo lo que puedes conseguir con una simple llamada a Telepizza. Telepizza, el secreto está en la masa. Telepizza fue durante los años 90 una de las empresas españolas más exitosas del país. Entró en el IBEX 35, multiplicó su valor en bolsa y convirtió a su fundador en multimillonario. Más de uno digo, ¿qué pelotazo ha pegado ese hombre? Me sentía insultado, como si me hubiese ganado la lotería. Pero hoy esa misma empresa acumula pérdidas millonarias, cierra tiendas, está rodeada de juicios y hay franquiciados que dicen que trabajar con Telepizza es ir a pérdidas. Y bien, los trabajadores de Telepizza irán a huelga y cierran en plena feria. Desde la Asamblea de Trabajadoras de Telepizza Burgos hemos decidido ir a la huelga. Venden alimentación low cost. El 100% de la plantilla de Telepizza en Albacete decidió ir a huelga. Y sus empleados se quejan de que su vida también es a precio low cost. Soy Eva Tenorio, del Comité de Empresa de Telepizza en Málaga. Tras los reiterados impagos. Yo conozco gente que trabajó en el Telepizza que dicen que el trato en Telepizza es una vergüenza, es una mierda. Y para lo que trabajas cobras una puta mierda. Pero, a ver, es que sí, si trabajas mucho y cobras una mierda, pues olvídate. Por ejemplo, conozco una persona que... da igual. Bueno, no. Conozco una persona que era repartidor. ¿Vale? Iba con la moto y tal y todo lo que quieras. Y cobraba una miseria. Por repartir pizzas a las X de la mañana. Por la noche, bueno, a las 12 de la mañana no, pero no sé qué horas eran. Y había días que tenía que currar en festivos. Y era jodido, la verdad. En sus nóminas. Somos más de 40 familias afectadas, estamos todos en la calle y todos sin cobrar desde octubre, 3 meses llevamos. Bueno, Telepizza y Pizza Hut llegan a su fin. Todo esto trae en cierre sus locales y ahora viene el remate de todo. La pregunta no es qué le pasó a Telepizza, la pregunta es cómo algo que funcionó tan bien durante tanto tiempo pudo estropearse de esta manera. Porque Telepizza no nació como una marca cutre ni como fast food sin alma, nació como una máquina casi perfecta. Y esta es la historia de cómo una de las marcas más queridas de España pasó de ser parte del paisaje de nuestros barrios a luchar por no desaparecer. Entonces, ¿en qué momento Telepizza dejó de ser un plan y empezó a ser un problema? ¿Por qué entró y salió 2 veces de la bolsa? ¿Qué llevó a Telepizza a aliarse con su mayor rival? ¿Fue mala suerte o mala gestión? ¿Cuántos dueños ha tenido? ¿Cómo puede una empresa pasar de ser símbolo de modernidad a luchar por sobrevivir? ¿Y puede Telepizza volver a ser lo que fue o ya es imposible? Este no es un buen vídeo. Pero tiene muy buena pinta el vídeo. Me gusta. Espera, por favor, vale. A finales de los 80, España estaba cambiando de prisa. Crecía la clase media, la gente empezaba a valorar su tiempo libre y el país se abría a hábitos que hasta entonces sonaban lejanos. Pedir comida a domicilio empezaba a existir, pero no como lo entendemos hoy. El reparto lo dominaban casi por completo los restaurantes chinos de barrio. Funcionaba, pero sin marca, sin estructura y sin ningún tipo de estrategia detrás. Y en ese contexto aparece el verdadero protagonista de esta historia, un hombre con acento foráneo y alma de vendedor. Os hablo de Leopoldo Fernández Pujals. Me definiría como una persona que ha triunfado por tener la fortuna, la suerte de que alguien me haya enseñado a vender y que me haya encontrado en la necesidad de vender, y considero que si no hubiese aprendido a vender, yo no hubiese llegado a donde he llegado. Leopoldo no era un empresario cualquiera. Había nacido en Cuba, se había criado en Estados Unidos, había combatido en la guerra de Vietnam y se había formado en gigantes como Procter & Gamble y Johnson & Johnson. Traía consigo una mezcla poco habitual en la España de la época, disciplina militar y mentalidad empresarial americana. Tenía 40 años, una corazonada y un plan bastante claro. Si a sus hijos les volvía locos la pizza, ¿por qué no iba a pasar lo mismo con los españoles? El problema no era el producto, era el cómo. Pedir comida por teléfono todavía
ya sonaba raro, casi futurista. Él ya había visto el modelo funcionar en Estados Unidos. Cuando Pujals empieza a darle vueltas a la idea, cadenas como Domino's o Pizza Hut llevaban casi 30 años afinando el negocio con estandarización, reparto rápido y marca reconocible. Yo había vivido en Estados Unidos en 1960. En aquel momento, en todo el sur de la Florida, había un solo McDonald's. No había ningún Burger King. El primer Burger King nace en 1961 y nace ahí mismo en la ciudad de Miami. Después pasan 30 años y te das cuenta que el negocio de comida rápida ocurre por unas razones que cambia el hogar. Las mujeres empiezan a trabajar, eso provoca que tanto marido y mujer quieran tener más tiempo libre, viendo que eso había ocurrido en Estados Unidos. Hoy día tú miras en el sur de la Florida y hay más de 300 establecimientos de Burger King y McDonald's en el sur de la Florida. Sabiendo que eso iba a ocurrir, yo no quería llegar a viejo, es decir, sabía que iba a ocurrir en España y no hice nada. El concepto no era nuevo, lo nuevo era traerlo a España, pero antes de lanzarse hizo algo muy poco épico y bastante inteligente, preguntar a su entorno. No, yo le pregunté a personas y básicamente me dijeron que no pedirían pizzas a domicilio inicialmente. Lo que sí me dijeron fue que primero irían a la pizzería y mirarían, tratarían de ver cómo la pizza se estaba haciendo y la probarían primero en el local. Sin ver el local, sin saber quién cocina, sin probar antes, aquello sonaba raro. Pero si podían entrar, mirar, probar, coger confianza, entonces la cosa cambiaba. Así que decidió no forzar el hábito, decidió construirlo. Junto a su hermano Eduardo como socio capitalista y un pequeño grupo de amigos, reunió unos cuantos miles de pesetas y alquiló un local discreto en la calle Cochabamba de Madrid, cerca del Bernabéu. De día seguía siendo ejecutivo en Johnson & Johnson. De noche, Leopoldo cambiaba la corbata por el delantal y se quedaba amasando hasta la madrugada. ¿Qué te decían tus compañeros de oficina? Porque claro, por la mañana tú seguías trabajando, tú eras alto ejecutivo de una empresa. Correcto. ¿Qué te decían cuando te veían con las manos remangadas por las tardes haciendo masa? De cara a mí, siempre preguntándome por detrás, estaban básicamente un poco criticándome, porque como un ejecutivo de la Johnson & Johnson iba a estar con una gorra y una pala en la mano. Aquel primer experimento se llamó Pizzafón. No parecía gran cosa, pero ahí empezó todo. Sin dinero para grandes estudios ni para el I+D, Leo tiró de ingenio. Pruebas de pizza casi a ciegas con chavales del barrio hasta dar con la tecla. Un día pasaron unos chicos, preguntaron si la pizzería estaba abierta, les dije que no. Y después inmediatamente me di cuenta, qué tonto yo. Les dije, sí está abierta. ¿Quisieran comer pizza gratis? Y me dijeron que sí. Entonces yo tenía ya unas mezclas de pizzas ahí y ellos la probaron. Y después que me dieron su opinión de lo malo que estaba, les dije, ¿quieren mañana probar una pizza mejor? Y me dijeron que sí. Entonces vinieron así todos los días durante 15 días. Yo tenía siempre 3 mezclas, le llamaba la 1, la 2 y la 3. Y hasta que un día, como 15 días después, me dijeron la número 2. El corazón del invento era una masa propia, fresca, esponjosa, ligeramente dulce y espolvoreada con sémola de maíz. Una receta que nunca reveló y que más tarde acabaría convertida en su eslogan. Tú decías, el secreto está en la masa y el 97% del que oía este eslogan decía, es Telepizza. Sería más fácil. No había ningún eslogan en España que tuviese ese nivel de reconocimiento. Y lo cierto es que funcionó. La pizza gustaba, y no poco, gustaba mucho. En 1988, apenas un año después de abrir, el experimento ya no parecía una locura. Varios socios madrileños y vigueses vieron potencial en el modelo y se sumaron al proyecto. Ese mismo año inauguraron un nuevo local en el barrio del Pilar, en Madrid. Y ahí apareció por primera vez el nombre que lo cambiaría todo, Telepizza. Ya cuando dejé Johnson & Johnson, ya la primera pizzería estaba viento en popa y a toda vela. Ya estaba una segunda pizzería en marcha también y esa todavía iba mejor que la primera. El local era modesto, la ambición no, porque Leopoldo tenía prisa, sabía que Pizza Hut o Domino's tarde o temprano mirarían hacia España, y cuando eso ocurriera, quería que el terreno ya estuviera ocupado. No quería competir contra gigantes, quería recibirlos con ventaja. Aunque el proyecto había nacido de forma casi artesanal, su cabeza iba mucho más lejos. Desde el principio pensó Telepizza como en las empresas en las que había trabajado, una empresa industrial y escalable. Y empezó con una pizzería. Que no pretendía vender por televisión ni por teléfono, sino pretendía ser una pizzería normal. No, una pizzería para vender a domicilio. O sea, ya tuvo esa idea desde que la monta. Estandarizó todo, la masa, los ingredientes, los gramajes, los tiempos, la forma de contestar al teléfono, el recorrido de las motos, nada quedaba al azar. Si algo funcionaba se replicaba, y si no, se corregía. La gente cada vez llamaba más, la flota de motos crecía, empezaron a abrir más restaurantes, las cocinas eran abiertas y funcionaban como una cadena de montaje, encimeras amplias, ingredientes colocados en orden lógico, masa, tomate, queso, toppings, hornos de cinta que garantizaban siempre la misma cocción. Los pizzeros no improvisaban, ensamblaban. El cliente podía verlo todo, y eso era la clave. No se trataba solo de vender comida rápida, sino de generar confianza en un hábito nuevo, pedir por teléfono. Por eso ves que todas las pizzerías de Telepizza, la cocina es con cristalería para que se pueda ver cómo se prepara el producto, y adicional a eso tenemos mesas en el local, de tal forma que se puede consumir en el local o llamar por teléfono. Y sobre todo estaba el tiempo. Para Pujals, aunque suene contraintuitivo, Telepizza no vendía pizzas, vendía logística. Una masa perfecta no servía de nada si llegaba fría. El producto era
importante, la puntualidad sagrada. Y en cuanto a servicio, intentamos conseguir que día a día sea mejor, para que las pizzas lleguen calentitas en menos de 30 minutos. Muy bien, pues mire, son 2.385 y aproximadamente 25-30 minutos la tiene en su casa, ¿vale? Esa obsesión marcó la cultura interna. Los repartidores solían ser estudiantes universitarios. Buena imagen, flexibilidad, disponibilidad en picos de demanda. Recibían formación intensa, casi marcial. Sonrisa obligatoria, pizza caliente, no hay excusas. Además, el sistema estaba tan estandarizado que todos sabían hacer de todo. Atender llamadas, montar pizzas, repartir. Esa polivalencia permitía ajustar el equipo al minuto, como una pequeña unidad operativa. Y luego estaban las motos. Flota propia, color corporativo, imagen reconocible. Aquellas motos rojas no repartían solo pizzas, construían marca en cada barrio. Y debido a su pasado, es verdad que en la telepizza de Leopoldo había disciplina casi militar, pero también, de nuevo por su pasado, un modelo muy americano. Si rendías, ascendías. Algunos repartidores terminaron siendo encargados, y algunos encargados directivos. Y mientras tanto, el producto se adaptaba al gusto local. Telepizza no imitó sin más a las cadenas americanas, españolizó la pizza, la acercó al paladar de aquí y la despegó de la etiqueta clásica del fast food importado. Telepizza de Ahumados. Con su masa de siempre y una selección de los mejores ahumados. Nueva telepizza de Ahumados, irresistible. Sistema, marca, adaptación, la máquina estaba lista. El siguiente paso era inevitable, franquiciar. Y ahí la cosa Si no me explotó. equivoco, Telepizza es como una pizza de A kebab. mediados de los 90, Tiene que Telepizza estar eso de poseía bueno. más de 250 locales, un 40% propios y un 60% de franquiciados, con incursiones en Portugal y Andorra y una sensación bastante clara de que, si querías pizza en España, llamabas a un número muy concreto. La publicidad hizo el resto, ese jingle que todavía hoy se te queda pegado. El secreto está en la masa. Promociones constantes, regalos con cada pedido, 2x1, 3x2, la pizza como plan de viernes o sábado oficial de un país entero. Con Telepizza te lo vas a pasar de cine. Ahora con tu pedido conseguirás vídeos presentados por Steven Spielberg. Hay 5 diferentes. Colecciónalos. Telepizza, el secreto está en la masa. Yo no soy de... Qué locura. Yo tampoco. Es una locura. Es una locura. Que la mejor cadena de pizza de España, lógicamente, vaya a caer. Oye, lo del anuncio, que en 20 segundos de anuncio ya está bien, ¿no? YouTube, venga, va. Sí, venga, va. A nadie le importa. ¡Ah, 2! La criatura de Pujals ya facturaba más de 125 millones de euros al Madre. año y dominaba el mercado con una comodidad insultante. Y detrás del romanticismo del reparto en moto, como os decía, había pura mentalidad industrial. Inauguraron una fábrica de masas en Guadalajara en 1992 que alimentaba a todos los locales. La idea era sencilla y muy ambiciosa, que una pizza supiera exactamente igual en Vigo que en Almería. En ese momento, Telepizza no era solo la cadena líder en España, se convirtió en la mayor cadena de pizzerías no estadounidense del mundo. Pero claro, cuando una empresa crece tan rápido, también crecen los egos. En el 95 estalló una guerra interna. Leopoldo contra su hermano Eduardo y otros accionistas. Le acusaban de dirigir Telepizza como si fuera su cortijo. Querían más poder y más voz. Pujals lo describió después como una traición movida por la avaricia, pero la realidad es que le montaron un pequeño golpe de estado societario y, durante un tiempo, consiguieron apartarlo de la presidencia. Pero Leopoldo no estaba dispuesto a salir por la puerta de atrás. Se apoyó en un aliado pesado, el banco BBVA, y activó el plan para sacar a Telepizza a bolsa, comprar acciones y recomprar poder. ¿Por qué teniendo tanto éxito haces pública la empresa? Al tener otros accionistas en la compañía, pues la mejor forma de que puedan materializar su inversión es sacando la bolsa. O sea, la saca a bolsa y los inversores que querían vender, vendieron. Y así fue. El 13 de noviembre de 1996, Telepizza debutó en el parqué madrileño. Fue la primera cadena de restauración española en cotizar, y el contexto no podía ser más favorable. Capitalismo popular, pequeños ahorradores entrando en bolsa, la sensación de que todo lo que subía, seguiría subiendo. La acción salió a 2.300 pesetas, y año y medio después ya superaba las 9.500, más de un por 4. Una empresa de pizzas entrando en el IBEX 35, y la prensa hablando del milagro de la pizza. Yo eso De no un se me local modesto ocurrió, a una no, valoración no, cercana a los 2.000 millones en menos de una no me década. interesa. A Pujals No, llegaron a sí, llamarlo el sí, Warren pasta Buffett español. Y, como Pero suele pasar jugárselo. cuando el mercado te sonríe, la compañía aprovechó el momento. Compró competidores como Pizza World, integró proveedores estratégicos y siguió expandiéndose. La masa ya no solo crecía en los hornos, también lo hacía en la bolsa. La segunda mitad de los 90 fue la edad dorada de Telepizza. Más de 760 pizzerías, presencia en Portugal, Polonia, México, Chile, líder absoluto del reparto en España y con ambición Polonia. global. La marca ya no era solo una empresa, era parte del Lewandowski, paisaje. tú. Excursiones escolares para ver cómo se hacía la pizza, cumpleaños infantiles en los locales, promociones constantes que convertían los martes en martes locos. Telepizza se había metido en la cultura popular. Mientras tanto, Pujals había ganado la guerra interna y recuperado el control absoluto. Pero aquella batalla dejó cicatrices, mano dura con cualquier directivo que oliera deslealtad, tolerancia cero, incluso apartó a su propia esposa de la empresa para evitar cualquier sombra de nepotismo. Control total, pero también desgaste total. Y entonces Claro, una vez te llegó la pasaba, ya última jugada de desconfías, Leopoldo. En 1999 empezó a vender acciones, poco a poco, aprovechando la cotización disparada. Y en octubre
octubre soltó de golpe el último 30%, cobró unos 50.000 millones de pesetas, cerca de 300 millones de euros, y se bajó del barco que él mismo había construido desde cero. El mercado entró en pánico, la acción cayó casi un 45% en cuestión de días. La CNMV llegó a suspender la cotización cuando se filtró la magnitud de la venta. Telepizza se quedó sin su fundador, sin su arquitecto, y comenzó oficialmente otra etapa. ¿Quién tomó el mando pues? Pedro Balbé, el hombre fuerte de Campofrío, junto a José Luis Olcese, dueño de Telechef. Ellos tomaron el control y empezaron a rediseñar el juguete. La primera jugada fue, por lo que sea, convertir a Campofrío en el proveedor oficial de carnes, o sea, el pepperoni, el bacon, el jamón york. Y la segunda jugada fue, por lo que sea también, fusionar en el año 2000 la marca con Telechef. Y de repente, Telepizza ya no solo vendía pizzas, ahora también vendía bocadillos, hamburguesas, sándwiches, pollos asados, de todo un poco. Diversificación express. Sobre el papel podía sonar bien, más oferta, más clientes. En la práctica, no tanto. Lo cierto es que Telechef traía deudas del pasado. Integrar negocios distintos es más complicado de lo que parece, y cuanto más amplio es el menú, más complejo es el engranaje. Más proveedores, más stock, más errores posibles. Y lo más delicado, la marca empezó a perder foco. Telepizza era sencilla, pizza rápida, reconocible, fiable, pero cuando empiezas a ser un poco de todo, dejas de ser claramente algo. De hecho, esos años son los que empiezan a probar cosas nuevas y a lanzar auténticas bizarradas, como la pizzalada. Telepizza presenta Pizzalada, una deliciosa combinación de pizza bacon crispy, cubierta de ensalada César y pops de pollo. La pizza Vulcano con el agujero en medio y una charca de queso y los doritos alrededor. Tenemos la nueva Telepizza Vulcano, con nachos y delicioso queso fundido para compartir. Las pizzas orientales Telepizza Wok, la pizzaguesa, pizza y hamburguesa. Telepizza presenta la nueva pizza bacon cheeseburger. La forma más sabrosa de comerse una hamburguesa la hemos creado nosotros. Pruébala, solo por un eurico más. La pizza de caja roja, la de patatas fritas. Nos lo pedían a gritos. Por fin hemos descubierto lo que más les gusta a los niños. Nueva Telepizza Chips con patatas fritas, jamón y bacon. Prueba el ingrediente estrella, patatas fritas. Eran aberraciones, pero eran más bien síntomas. Cuando no sabes muy bien lo que eres, empiezas a experimentar. Y experimentar eso no no siempre es innovar. De todas formas, Bailey Bailey y Olcese eran perfiles más financieros que fundacionales. No eran visionarios del producto, eran gestores. Mantuvieron el liderazgo en España, pero los márgenes empezaron a apretarse y la percepción de calidad ya no era la misma. Y mientras tanto, los gigantes americanos dejaron de mirar desde la distancia. Domino's y Pizza Hut entraron con fuerza. El mapa empezó a llenarse de competencia seria. Desde la salida de Leopoldo, la acción no levantaba cabeza, y en 2007 llegó otro giro. El fondo británico Permira lanza una OPA, valora la empresa en 715 millones y la saca de la bolsa. Empieza la etapa del capital riesgo. La nueva estrategia era crecer fuera de España a toda velocidad. Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Dubái, Rusia. El plan sonaba expansión internacional, pero la realidad era deuda acumulándose. Y justo cuando el motor iba a más revoluciones que nunca, estalló la crisis de 2008. Y el cóctel fue nefasto. Ventas en declive por la recesión, sumada a deudas altísimas, pues da de resultado siempre una situación límite. Para 2013 la foto era durísima. Telepizza tenía patrimonio neto negativo. Las pérdidas se habían comido el capital propio, y el 85% de lo que figuraba como activo eran intangibles, expectativas compradas en el extranjero y pagadas con deuda. El negocio generaba caja, pero no lo suficiente. De hecho, se siguieron abriendo restaurantes en el plano internacional, como en Bolivia, Angola y Arabia Saudí. Entraban unos 42 millones al año, pero solo en devoluciones de deuda se iban 58. No hay que ser muy listo para entenderlo. La empresa estaba en quiebra técnica. Al final se salvó por los pelos porque Permira metió 530 millones a finales de ese año y evitó el colapso. Pero el susto fue monumental. ¿Cómo había pasado la gallina de los huevos de oro de los 90 a asomarse al precipicio en tan poco tiempo? La respuesta ya la hemos ido viendo. Pérdida de foco, competencia extranjera apretando, expansión a crédito, crisis de 2008... Todo eso no explota de golpe. Se va acumulando y cuando quieres darte cuenta, tienes una bola de nieve financiera cuesta abajo. Y además, mientras todo esto pasaba en los despachos, algo más silencioso empezaba a ocurrir en los hornos. El producto ya no era exactamente el mismo. Para ajustar costes se tocaron ingredientes, se apretaron gramajes y se relajaron controles. Pequeños cambios que en una hoja de Excel parecen insignificantes, pero en el paladar no lo son tanto. El cliente lo notó, y cuando un cliente empieza a pensar que ya no es lo que era, el problema no es una promoción menos. El problema es que se van a la competencia. La propia empresa acabó admitiendo su error y en 2014 relanzaron la marca, reformularon la receta, intentaron recuperar el relato original volviendo a la masa y regresando a los orígenes. Pero el mercado ya era otro, y la herramienta más rápida para reaccionar no fue la calidad, sino el precio. Promociones agresivas, incluso vendían margaritas a €1. Pizzas a €1 en Telepizza. Pues mira toda la cola que hay, macho. Va por aquí, va por allá. Va por aquí, la colita. Va por aquí, va por allá, y sigue, y sigue, y sigue. Mucho volumen, márgenes mínimos. Claro, una huida hacia adelante que además dejaba a los franquiciados en una posición incómoda. Porque vender más no siempre significa ganar más. Y en ese modelo, los números no siempre cuadraban abajo. Pero luego os cuento. Como os decía, en 2014 los propietarios entendieron que necesitaban dar un giro estratégico. Ordenaron balances, ajustaron estructura y cuando vieron un pequeño respiro, buscaron de nuevo financiación y aliviar la deuda, sacando la empresa a la bolsa otra vez. Ideas don't transform the future alone. Connections do.
Puede rayar con el anuncio, no sé. Abril de 2016. Telepizza regresa al parque a 7,75 euros por acción, una valoración cercana a los 800 millones de euros. Pero el entusiasmo ya no era el de los 90. La acción empezó a caer casi desde el primer día y nunca terminó de despegar. Aún así, la operación permitió que el fondo KKR, viejos conocidos del canal si habéis visto el vídeo de Portaventura, tomara el control de más del 80% del capital. Y como si la historia se repitiese de nuevo, apenas 3 años después, en 2019, nueva OPA y salida de la bolsa. Otra vez. Telepizza volvía a desaparecer del mercado. Y en medio de todo este lío, en 2018, Telepizza hizo un movimiento que dejó a muchos alucinados. Telepizza y Pizza Hut alcanzan una estrategia para acelerar su crecimiento en España, Portugal, Andorra, Suiza, América Latina y Caribe. Lo han anunciado las compañías en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El acuerdo era enorme. Telepizza pasaba a ser el mayor franquiciado de Pizza Hut en el mundo, gestionando su expansión en España, Portugal y buena parte de Latinoamérica. Telepizza, con 1.600 tiendas en 23 países, abrirá 2.500 establecimientos en 20 años en todas las zonas de la alianza. Será el mayor máster franquiciado de Pizza Hut en el mundo por número de locales. Yum Brands entraba en el capital y, al menos en España, ambas marcas pactaron no pisarse demasiado el terreno, de enemigos a compañeros de mesa. El cambio fue tan profundo que en 2021 la matriz dejó de llamarse Telepizza S.A. y adoptó un nombre más amplio, Food Delivery Brands. En la calle seguías viendo el logo rojo de siempre, pero por dentro, la estructura ya no era la misma empresa que había nacido en el barrio del Pilar. ¿Salió bien? Bueno, pues depende a quién le preguntes. Por un lado, creció en tamaño internacional y en presencia global. Por otro, tuvo ajustes contables severos y un impacto negativo de 237 millones. Los pocos minoritarios que quedaban lo notaron, y muchos franquiciados también, porque sentían que la alianza beneficiaba a los grandes accionistas mientras a ellos les trasladaban el riesgo. Además, la operación no fue precisamente ligera, se apoyó en 335 millones de bonos de deuda, otra vez apoyándose en financiación y caminando sobre una estructura delicada. Y cuando todavía estaban reordenando todo eso, llegó 2020 y con él la pandemia. A todo esto, no sé si recordáis cuando Ayuso, en 2020, llegó a un acuerdo con la marca para dar pizzas en los colegios como solución a la falta de personal en los comedores. Dicen que si yo le daría esta comida a mis hijos, hombre, yo creo que a un niño que le den una pizza no creo que sea un problema. No es un problema, creo que los niños que están en sus casas confinados y hartos de estar ahí tengan que aguantar los menús que le podrían poner sus señorías de Podemos, que a lo mejor son los menús de Venezuela, que es nada. Bueno, en fin, la cosa es que al ser una marca tan extendida, con miles de empleados, muchos chavales en su primer curro, los conflictos laborales han sido casi estructurales. Uno de los más sonados fue el famoso Proyecto Tracker. A finales de 2018, la empresa quiso obligar a los repartidores a usar móvil personal para geolocalizarlos en tiempo real durante el reparto. Es decir, tú pones tu teléfono, tu tarifa de datos y tu batería para que el cliente vea por dónde va la pizza. Los sindicatos llevaron el asunto a los tribunales y en 2021 el Tribunal Supremo fue claro, eso no se podía imponer así. Vulneraba la privacidad y hacía asumir al trabajador costes que correspondían a la empresa. Y además sentó precedente justo cuando estaba fraguando la ley Rider. Otra batalla recurrente ha sido el salario mínimo. Cada subida del salario mínimo interprofesional venía acompañada de tensiones. En 2019 hubo paros en Zaragoza porque los sueldos seguían por debajo de los 900 euros. Las empresas como Globo, como Sarga, como Excel, como Papa John's, como Burger King se han sumado a solidarizarse con la huelga de Telepizza. Así desde Contracorriente también nos sumamos contra la franquiciación que quiere dividir a los trabajadores y contra una empresa que no paga ni el salario mínimo. Mientras tanto, los bonus en la cúpula no parecía tener tantos problemas de actualización y los conflictos no desaparecieron. En 2024 y 2025 volvieron las protestas en distintos puntos, como Albacete y Guadalajara, por retrasos en nóminas, incentivos no respetados, etc. La plantilla de Telepizza irá mañana a huelga en la capital, lo hacen tras meses reclamando sus sueldos. No es la mejor prensa posible para una marca que vive del consumo juvenil, la verdad. Pero si hay un frente especialmente delicado, es el que os hablaba antes, los franquiciados. Porque la mayor parte de las tiendas de Telepizza son autónomos o pequeñas empresas familiares que operan bajo contrato. Y ahí el malestar lleva años creciendo. En 2021, una asociación de 246 franquiciados judicializó el asunto por subidas de precios en suministros, como la masa, muy por encima de lo pactado. La cosa es que por contrato estás obligado a comprar los proveedores designados por la central, como es normal. Si ellos suben precios, o lo repercutes al cliente o se lo come el franquiciado. Y además, debes aplicar las promociones que dicta la matriz. 2x1 eternos, Family Days, mucho volumen y márgenes mínimos. Lo paradójico es que Telepizza, en su red de restaurantes propios, y más siendo franquiciadora, puede permitirse estrechar márgenes y lanzar promociones agresivas para sostener el volumen. Pero el franquiciado no juega con las mismas cartas. El franquiciado puede estar casi a pérdidas, que igualmente el porcentaje lo tiene que pagar igual a la central. Es un poco como ser autónomo. Oye, ¿sabes cuánto cuesta abrir tu propio Telepizza? Sí, entre la construcción, el equipo y todo lo que necesitas te tienes que gastar entre 200.000 y 400.000 euros, dependiendo del tamaño y la localización del local. Buah,
Buah, eso es bastante dinero, ¿no? Sí, pero es que además tienes que pagar una tarifa de franquicia del 5% de tus ventas. A cambio, ellos te ayudan a formar al equipo, te dan asistencia y se encargan de la publicidad de la marca. Ya bueno, pero ¿cuánto tiempo tardará en recuperar el dinero? Depende del tamaño del local y su ubicación, pero por lo general tardarías unos 4 años en recuperar el dinero invertido. La alianza con Pizza Hut en 2018 fue otro punto de fricción. Muchos sintieron que se había negociado a sus espaldas y el acuerdo beneficiaba a los grandes accionistas mientras que a ellos se les trasladaba el riesgo. El malestar culminó en 2023 y 2024 con un plante masivo, más de 600 franquiciados agrupados y elevando quejas formales. Al final, en 2024, un juez abrió diligencias por un supuesto roto de 237 millones vinculado al acuerdo con Pizza Hut. El procedimiento acabó derivando a los juzgados de Alcobendas por cuestiones competenciales. A día de hoy, el asunto sigue en manos del juzgado. Y mientras tanto, el accionariado volvió a cambiar. Entre 2023 y 2024, fondos como Oak Hills, Fortress o Blantyre capitalizaron deuda y pasaron a controlar la compañía. KKR quedó diluido y los acreedores se convirtieron en dueños. Nuevo relevo en el puente de mando. Entra Rafael Herrero, exdirectivo de Alsea, la operadora de Domino's. Perfil ejecutivo, poco ruido y una orden muy clara: estabilizar y centrarse en la rentabilidad operativa. O sea, dejar de jugar a conquistar el mundo y volver a ganar dinero vendiendo pizzas. Empieza entonces un repliegue serio. Se abandonan mercados que no funcionan. Se devuelven cientos de locales en Latinoamérica a Pizza Hut. En Chile se baja la persiana definitivamente en 2025. En México y Ecuador se intentan vender las operaciones sin mucho éxito. Y por el camino, deterioros de activos y pérdidas millonarias. Y en España tampoco fue suave. Cierres de tiendas durante todo el 2024, ajustes de estructura, recortes administrativos, renegociación de alquileres, cirugía para intentar salvar al paciente. Los resultados de 2024 aún así fueron duros, cerca de 50 millones en pérdidas. Al final todo se resume en que en los 90 Telepizza era un símbolo de modernidad y en 2026 es una empresa peleando por no desaparecer. ¿Acabó el vídeo? ¿Crees que para conseguir una colada sumamente limpia deberías Oye, lavarla oye, tan oye. pronto como te manches? Creo que ya acabó el vídeo. Tengo aquí una herida abierta por el anillo este que tengo. Que aquí me hace daño, pero aquí no. Bueno. ¿Ya acabó el vídeo? Ah, no, joder. Leopoldo. Pues Leopoldo, con el dinero de la Había venta, sido un buen no cierre, se la retiró a verdad. una playa a Me había descansar. encantado. Invirtió su dinero en una casi arruinada Yastel. En septiembre de 2004 compra casi el 25% de la compañía. Yastel. Y poco después pasa a ser su presidente. Aportó 61,8 millones de euros para relanzar la compañía y lo consiguió. Yastel no solo aguantó, sino que años después acabó convertida en pieza codiciada del mercado. Hasta que Orange lanza su oferta en 2014 y la operación se cierra en 2015, valorando la compañía en torno a 3.400 millones de euros. También Madre. Leopoldo en el 95 había creado la yeguada Centurión, la mayor yeguada de caballos de pura raza española en San Pedro de las Dueñas, en Segovia. Yo soy un hombre de marketing y una de las cosas que me desagrada Tú eres es que muy listo. los buenos productos de España en el Tú extranjero eres no muy se le ha dado listo, la demasiado publicidad listo adecuada. eres tú. Vas a Estados Unidos y le preguntas al norteamericano cuál es el mejor jamón del mundo y te dicen que es el prosciutto. Y yo digo, no, no es el prosciutto, es el pata negra. ¿no? Te pones a ver dónde están el aceite de oliva y todas las marcas son italianas en Estados Unidos. Las marcas españolas están empezando a penetrar ahora mismo. ¿no? Y el caballo andaluz, que vamos a decir, el pura raza española, el que más fama tiene es el de la Escuela de Arte Ecuestre en Austria, el lipizano. Entonces, pues yo me he propuesto que de aquí hasta que me entierren, el caballo español se va a levantar a nivel mundial. Y también, imagino que por nostalgia, en 2009 volvió a sus orígenes y participó en la creación de una cadena de pizzerías, La Original, junto con dos de sus exdirectivos en Telepizza, Pedro Español y Miguel Ángel Rodríguez. La idea era regresar con un restaurante de pizza tradicional, con servicio a domicilio y mesas para comer, empezando por el barrio del Pilar en Madrid, el mismo lugar donde nació Telepizza, pero a día de hoy no hay evidencia de que La Original siga operando, la verdad. Pero hay una derivada interesante en esta historia. Algunos de los que aprendieron el modelo desde dentro decidieron replicarlo por su cuenta. Es el caso de Pizza Móvil, nacida en Vigo de la mano de dos hermanos que habían sido franquiciados de Telepizza. Vieron cómo funcionaba la máquina y construyeron la suya. O el caso de Pizzerías Carlos, fundada por Francesc Ros y Carlos Hernández, que se conocieron trabajando como repartidores en Telepizza. Uno de ellos llegó a ser director de operaciones, pero cuando salieron de la empresa, montaron su primer local en Alcobendas y su propuesta era recuperar la pizza de Telepizza de los 90. La Telepizza clásica. Y visto lo visto, no parece que les haya ido mal, porque al final, cuando un modelo funciona, no solo crea una empresa, sino que crea escuela. Lo que pasó con Telepizza es que sin Leopoldo, ese fundador obsesivo y controlador, se fue diluyendo. Empezó a morir cuando dejó de tener una idea clara de lo que era. Cuando pasó de vender logística y experiencia a vender promociones. Cuando pasó de estandarizar calidad a estandarizar deuda. Y cuando pasó de tener un fundador con visión a tener fondos con Excel. Y esto no es exclusivo de Telepizza. Es algo que se ve constantemente en la hostelería. Un bar funciona porque el dueño está encima, porque hay criterio, porque hay orgullo, porque alguien cuida el detalle. El día que eso se sustituye por manuales corporativos y decisiones a 3 países de distancia, el negocio puede seguir facturando, pero ya no es lo mismo. En el caso de Telepizza, además, el mercado cambia porque alguien cuida. El negocio puede seguir. Si ves, pizza loca de Tele. Esta es la pizza que va. Tiene muy buena pinta, la verdad, la quiero probar. La quiero probar, la verdad.
facturando, pero ya no es lo mismo. En el caso de Sí, Telepizza, no, además, sí, el mercado cambió radicalmente. Llegaron los gigantes internacionales, llegaron las pizzas para hacer en casa, llegaron las Sí. plataformas digitales, cambió el consumidor, cambió la competencia, cambió la manera de repartir a domicilio. Y mientras tanto, la compañía intentaba crecer más rápido de lo que podía sostener. Pujals, en cambio, supo leer el ciclo. Vendió en el pico, salió cuando el relato era perfecto, se llevó el dinero y aplicó esa misma disciplina fría en otros proyectos. No sé si fue desgaste, intuición o puro instinto empresarial. Probablemente un poco de Pues todo. que es Lo muy que sí listo. está claro es que la Telepizza que nos conquistó en los Yo creo que 90 es- era irrepetible, porque era hija de un momento muy concreto, un país que despertaba, una idea nueva, un fundador dispuesto a controlarlo todo. Hoy la marca sigue ahí, pero ya no es símbolo de modernidad, pero es una empresa ocurre que- intentando sobrevivir en un mercado mucho más salvaje Exacto. que el que la vio nacer. Y quizá la lección no sea empresarial, sino más simple. Crecer es relativamente fácil cuando todo sopla a favor. Lo difícil es saber cuándo parar y cuándo irse. Y en eso, al menos Leopoldo sí fue impecable. Muchas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a todos mis Patreons, a Salchicho. Grande, Remember. Esto ya no me importa mucho. Pues videazo, la verdad, me voy a poner bien para despedir el vídeo y el directo. Videazo, la verdad, me ha encantado. Me ha gustado. Mira que yo Telepizza solía, a ver, solía. A veces llamaba para pedir algo. Y las pizzas saben bastante bien, están bastante buenas. Pero, joder, un vídeo de 30 minutos he hecho yo y Remember uno de 33. No lo entiendo, la verdad. Y eso que yo he hecho intro. Me he comido anuncios. Bueno, claro, lo puse uno por 25, claro. Es que así me entero mejor de todo. Pero bueno, el pavo ese es muy listo. O sea, el chaval que creó el Telepizza es muy listo. Y bueno, o sea, cuando alguien es muy listo, es muy listo y listo. He dicho listo muchas veces, no me gusta. Pero sí, si eres listo, ya sabes. Ya sabes cuándo vas a tener que parar, cuándo tienes que hacer las cosas y cuándo tienes que dejar de hacer las cosas. Y nada, señores, por aquí el vídeo. Gracias a Remember por un vídeo nuevo al que he reaccionado yo, pero que me caes muy bien, Remember, te lo juro. Eres un grande, Remember. Vaya videazos hace, tío. Una edición perfecta. Y eso que yo no edito. Una edición perfecta y hace todo perfecto el Remember, tío. Es una locura. Es muy bueno. Yo me tendría que poner a editar los vídeos, pero ya cuando tenga tiempo por las tardes, ya ahí perfecto. Mientras, no, me da mucha pereza. Pero bueno, señores, besos, se os quiere mucho. Gracias por ver los vídeos, por cierto. Hablando, que lo iba a decir antes y al final se me olvidó. Los vídeos van a ser, pero un momento. Ya os cuento ahora que los vídeos van a ser. Va a ser un vídeo diario, lógicamente, que hago en Twitch. Pero van a ser cada día a las 5 de la tarde, ¿vale? Pero van a ser así, uno reacción, después modo carrera, reacción, modo carrera. Porque creo que tengo 3 de reacción y 3 de modo carrera. Así que mejor así. Y de hecho, los voy a poner a subir ahora. Voy a hacer las miniaturas, voy a hacer todo. Y los pongo a subir ahora, ¿vale? Así que nada, señores. Gracias por el vídeo. Se os quiere. A todos. Gracias por el apoyo. Hemos subido mucho estos últimos días, la verdad. No entiendo la subida que hemos tenido. A ver, que me encanta, ¿no? Subir, pero eso. Muchas gracias, señores. Chao a todos.